Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Nos conocemos con el pastor hace muchos años, ¿no es cierto? Somos grandes amigos, hemos trabajado juntos en algún momento en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Y desde ahí nos conocemos, solo que el Señor luego nos llevó por diversos caminos, ¿no es cierto? Y creo que por Él han pasado los años menos por mí. No creo, ¿no? No me van a creer los hermanos, ¿no? Porque con estas canas, pastor, al final nos han salido canas ya todos, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana, poder compartir el mensaje, la palabra de Dios. Una iglesia misionera es una iglesia que evangeliza, que comparte el evangelio. No vamos a hablar de métodos evangelísticos, pero sí vamos a hablar acerca de que es nuestra tarea evangelizar. Amén. Muy bien, sí, mi esposa me acompaña aquí, ella en estos días me va a estar acompañando, le he pedido que me acompañe, ¿no? Porque algunos cuando voy a una iglesia creen que soy soltero, como me ven tan joven, entonces piensan que soy soltero, pastor, y yo les tengo que decir, no, yo soy casado, ¿no? Tengo dos lindos nietos, de verdad, ya cuando yo he venido a predicar acá no tenía nietos, ahora tengo nietos, ¿no? Yo no sé cuántos abuelos hay acá, ¿no? Pero como me decía un pastor, uno se alegra cuando los nietos llegan a casa, pero también uno se alegra cuando se van. Porque lo que hacen los nietos es de verdad desordenarnos las casas. Y nosotros los abuelos somos engreidores, pues, ¿no? Todo queremos darle a los nietos. Bueno, es que ahora estoy gozando esa etapa de los nietos. Mis hijas ya están grandes, tengo 2 hijas solteras que aún no quieren casarse, ¿no? Les digo, vuelen y no quieren volar. Pero bueno, es cosas de la vida. Y así que mis hermanos, saludos de nuestra iglesia también, están orando. Nosotros comenzamos la conferencia misionera el miércoles, estos días, el próximo fin de semana, así que estamos conectados con la tarea misionera juntamente con ustedes. Tenemos también lindos misioneros, ¿no?, que hemos enviado al campo, gracias al Señor, y estamos trabajando en conjunto con la iglesia de San Juan de Miraflores y estamos unidos en el sostén de muchos misioneros a través de Net Global. Muy bien, entonces, pastor, ¿cuánto tiempo tengo? De verdad, dígame usted, porque usted sabe que los pastores predicamos largo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? 40 minutos, muy bien, 40 minutos, o sea, debo terminar 5 para las 10, ¿está bien? Muy bien. Entonces, porque a veces los pastores predicamos largo, y entonces y yo tiendo a predicar largo como todo pastor predica largo, pero espero que no sea así esta mañana, y que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Amén? Muy bien. Así nomás no estoy yo aquí en San Juan de Miraflores, entonces yo tengo que sacarle el jugo a ustedes, y estar aquí con ustedes. ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos a la Biblia. Hechos 11, 19 al 26. El pasaje que nos va a servir de base para estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Hechos 11, versículo 19 al 26. 11, 19 al 26. Muy bien. Los que han traído su Biblia, entonces, o su smartphone, o su iPad, o su tablet, entonces, Hechos 11. Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Oramos al Señor? Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa que nos regalas. Oramos que puedas hablarnos por medio de tu palabra. Señor, ese es el deseo de nuestro corazón. Motívanos a hacer misiones, a evangelizar, Señor, sea nuestra comunidad, nuestro distrito, nuestro Perú, el mundo entero. Señor, úsanos, Padre Santo, como iglesia de Jesucristo, en obediencia a tu palabra, Dios. Aliéntanos y anímanos a hacer lo que hicieron este grupo de cristianos que decidieron hacer la diferencia y evangelizar, Señor, de tal manera que dieron origen a una iglesia preciosa. Gracias, Padre, por este tiempo. Instrúyenos tú, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Déjame decirte algo con toda claridad, mi amado hermano. Esta mañana no existe una iglesia misionera si esta no es antes una iglesia que evangeliza, que comparte el evangelio. Te lo vuelvo a repetir. No existe una iglesia misionera si esta iglesia no es antes una iglesia que evangeliza, que comparte el evangelio. En otras palabras, mi amado hermano, ¿cómo nos lanzamos a alcanzar a los perdidos en otras latitudes si antes no hemos alcanzado a los perdidos en nuestra comunidad? Eso no es lógico. Siempre que un joven se me acerca y me dice en mi iglesia, pastor, ya estoy listo para alcanzar con el evangelio a los perdidos de este mundo. Lo primero que le digo y le replico con una pregunta, ¿me puedes decir cuántas personas has alcanzado con el evangelio en tu barrio, en la universidad, en el trabajo, en el último año? Es lo primero que le pregunto. ¿A cuántos has ganado para Cristo en el último año de tu vida? Y te pregunto por qué. Porque lo que no haces aquí, no lo harás en el campo misionero. Así de sencillo, mi hermano. Lo que tú no pones en práctica aquí, en tu comunidad, en tu distrito, no lo vas a poner en práctica tampoco en el campo misionero. Así que comienza a ganar vidas para Cristo aquí y luego saldrás a alcanzarlos en el mundo. A veces se me desaniman cuando les digo algo como esto, pero yo tengo que ser honesto con aquellos que quieren salir al campo misionero. Si no lo haces primero aquí en tu iglesia, si no lo haces primero en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿cómo lo vas a hacer en el campo misionero? No lo vas a hacer. Una iglesia que evangeliza a su comunidad, luego saldrá a evangelizar el mundo entero.
Ahora, sobre este principio, escúchame bien, se construyó una iglesia hermosa, la iglesia de Antioquía de Siria. Y siempre digo Antioquía de Siria para que no se confundan con Antioquía de Pisidia. ¿No? Antioquía de Siria estaba al norte de Palestina, en la zona de Siria, lo que hoy es Siria también. Allí quedaba la ciudad de Antioquía. Llegar al capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escúchame bien, es llegar al momento histórico en que el evangelio llega a los gentiles, es decir, a los no judíos. Un gentil era el no judío. Y de esa manera, este momento histórico se va a convertir en el punto de partida para que el evangelio llegue a todas las naciones. Aquí vamos a encontrar, en este pasaje que hemos leído, vamos a encontrar a un grupo de desconocidos creyentes que dieron inicio a la iglesia de Antioquía de Siria. No se sabe sus nombres. Déjame decirte algo. No se sabe quiénes eran. No se sabe sus nombres. No se sabe la condición de estas personas. Pero lo que sí sabemos es que eran de Chipre y de Cirene y que tomaron la decisión de hacer algo diferente porque fueron y predicaron a los gentiles. Y fruto de ese trabajo fue la iglesia de Antioquía. Nota bien el versículo 20, mi hermano. Mira el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y luego, nota bien, mi hermano, este grupo van a ser reconocidos, respaldados por Dios y las autoridades. Ahora, ¿qué aprendemos de este grupo de creyentes que se atrevieron a hacer algo diferente y que dieron como resultado el inicio de la iglesia gentil de Antioquía? Porque tenemos que aprender algo de ellos, ¿no? Que se atrevieron a evangelizar a los gentiles, a los griegos, cuando lo que se hacía era solo evangelizar a los judíos. Ahora, 3 lecciones, mi hermano, esta mañana, permítame, rápidamente. 1, lo primero que vamos a ver esta mañana, una iglesia que evangeliza es producto de cristianos obedientes y con compasión. Lo primero que vamos a ver esta mañana, mi hermano, es que una iglesia que evangeliza es producto de cristianos obedientes a la gran comisión y con compasión. Mira cómo nació la iglesia de Antioquía, de Siria, que es la iglesia misionera por excelencia. Versículo 19. Quiero que tengas allí tu Biblia abierta o si no ves el versículo aquí en la pantalla. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero mira lo que dice al final, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, nota bien, mi hermano, estas primeras palabras nos llevan de nuevo a Hechos capítulo 8, cuando Esteban fue asesinado y su muerte produjo una persecución contra los cristianos que ayudó a la expansión del evangelio en el plan de Dios. Hechos 8:1. Tú te acordarás de este versículo. Si tú has estudiado el libro de los Hechos o has leído el libro de los Hechos, recordarás lo que pasó con la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Déjame decirte algo, mi hermano. Si hay una persecución en la historia de la iglesia y que le hizo bien a la iglesia, fue esta persecución. Si no hubiera habido esta persecución, el evangelio se hubiera quedado solo en Jerusalén. Porque tú recordarás los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, tú vas a ver una iglesia linda. Una iglesia que estaban todos unidos. Una iglesia donde todos cantaban.
una iglesia donde todos compartían sus bienes, una iglesia donde se compartían los alimentos. Pero lamentablemente era una iglesia que solo se quedó en Jerusalén y se olvidó de su Judea y de su Samaria y de hasta lo último de la tierra. Esta iglesia, si no hubiera habido la persecución, se hubiera quedado solo en Jerusalén y ganar para Cristo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra no hubiera sido una realidad. El evangelio no hubiera llegado a nosotros. Pero los creyentes esparcidos por la persecución a la muerte de Esteban no solo llegaron a Judea y Samaria, sino también se dirigieron con el mensaje de Dios a Fenicia, Chipre, Antioquía. Usted ve allí el mapa, mi hermano. Llegó a diversas partes de la región del mundo antiguo de aquel entonces. Pero había un problema. Escúcheme bien. Había un problema. Solo le predicaban el evangelio a los judíos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, los cristianos, tú sabes que la iglesia se inicia con cristianos de origen judío. Los primeros en convertirse eran judíos. Los discípulos del Señor Jesús eran judíos. Pedro, Juan, todos ellos eran de origen judío. Y luego se convierten al Señor y se hacen cristianos. Pero los creyentes de origen judío, aún este grupo especialmente, muchos de estos judíos no han escuchado lo que ha pasado entre el apóstol Pedro. Es muy probable que todavía no hayan escuchado lo que pasó entre el apóstol Pedro y el centurión Cornelio en Hechos capítulo 10. Cuando Dios le muestra a Pedro y a un grupo de cristianos de origen judío que el evangelio no es solo para los judíos, el evangelio es también para los gentiles, para todo el mundo. El evangelio es para predicarlo a todo el mundo, es el evangelio de salvación. Ahora, como no han escuchado, todavía no han escuchado lo que Dios le enseñó a Pedro y cómo el evangelio debe ser compartido para todos, entonces ellos todavía siguen compartiéndole solo a judíos el mensaje del evangelio. Pero en segundo lugar, estos cristianos de origen judío siguen con su antigua mala tradición o costumbre de que su deber era solo llevar el mensaje de Dios a los judíos. Eso fue una mala interpretación que viene desde el Antiguo Testamento. El judío creía de que el hecho de que Dios los había escogido como pueblo especial, ellos solo miraron esa elección como si fuera un privilegio, pero nunca vieron esa elección como pueblo de parte de Dios como una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Pues ser luz a todas las naciones. Llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. No lo entendieron en el Antiguo Testamento y al parecer ahora en el Nuevo Testamento aún no lo entienden. Siguen con esa triste tradición. Aun cuando el Señor Jesús fue bien claro en el mensaje que les dejó en la Gran Comisión. En Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el Señor Jesús usó la palabra etnia para mostrarle que no solamente era ir a todos los países, sino a todos los pueblos. En un país pueden haber 20 pueblos con sus idiomas, dialectos. Y el Señor Jesús le estaba diciendo a los judíos, deben ir a todos los pueblos, naciones, lenguas, tribus y llevar el evangelio. Pero es aquí que aparece, pero es interesante, aquí aparece un grupo de desconocidos cristianos de origen judío que decidieron hacer la diferencia cumpliendo la gran comisión. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron este grupo de judíos, de cristianos de origen judío? Lucas nos dice, versículo 20, miren lo que nos dice Lucas. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. A mí me gusta cuando hay creyentes que rompen los moldes, cuando hay creyentes que rompen paradigmas, cuando hay creyentes que deciden hacer algo a lo que siempre se hace. Y este es un grupo de cristianos de origen judío, varones cristianos de origen judío de Chipre y de Cirene, que decidieron arriesgarse y tomaron la decisión de llevar también el evangelio a un grupo de gentiles griegos cuando entraron en la ciudad de Antioquía. Nota bien, no sabemos sus nombres, no conocemos su profesión, no sabemos si eran intelectuales, no sabemos si eran indoctos. Solo nos dice la palabra de Dios que eran de Chipre y de Cirene. Bueno, Chipre, ahí tú ves, Chipre es esa isla, ¿no es cierto?, que está ahí. Cirene es en el norte de África, lo que hoy en día es el país de Libia. Era del norte de África, pero eran cristianos de origen judío, pero de esa zona. Pero hicieron algo diferente a lo que todo el mundo cristiano hacía en aquel entonces. En lugar de ir a los judíos, decidieron ir a los griegos, a los gentiles en Antioquía, y les predicaron el evangelio. Ahora, ¿qué los motivó a llevar el evangelio a los griegos, a los gentiles de la ciudad de Antioquía? ¿Qué fue lo que los impulsó a llevar el evangelio? El texto bíblico no lo dice, pero yo creo que hay dos cosas muy importantes que los motivaron. Un deseo grande por obedecer la gran comisión, en primer lugar. Y lo segundo, yo creo que compasión por la gente. Yo creo, ¿por qué creo esto? Ahora, esa es la pregunta, pastor, ¿usted por qué cree esto? Que fue el hecho de querer obedecer la gran comisión y en segundo lugar, compasión por la gente. ¿Por qué cree eso? Porque mientras estuvieron en Jerusalén, ellos no tuvieron la necesidad de cumplir la gran comisión. Pero la persecución, yo creo que la persecución los despertó a la misión. Y yo no sé, pastor José Luis, y necesitamos muchas veces una persecución hoy en día en la iglesia que nos despierte a la misión. Pero la persecución los despertó a la misión. Por eso nos dice Lucas, mira lo que nos dice Lucas en Hechos 8:4. Yo creo que aquí está la cosa. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira lo que produjo la persecución. Los despertó al mandato de la gran comisión. Anunciar el evangelio se convirtió en su prioridad. Pero estos cristianos tuvieron una visión mucho más grande. Estos cristianos de origen judío que están aquí de Chipre y de Cirene tuvieron una visión mucho más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Antioquía no era cualquier ciudad. Yo creo que ellos se dieron cuenta que cumpliendo la gran comisión aquí a Antioquía podían llegar al mundo entero. ¿Por qué? Porque Antioquía no era cualquier ciudad, mi hermano. Era la ciudad más grande del Mediterráneo. Era la tercera ciudad más poblada del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. Tendría la ciudad de Antioquía de Siria unos 300,000 habitantes. Yo no sé si San Juan de Miraflores tiene 300,000 habitantes. Los Olivos tenemos algo de 350,000. Pero más o menos esa población tenía Antioquía de Siria. Y en aquel entonces, entre ellos tenían aproximadamente 65,000 judíos. Todo el mundo pecador, escúchame, todo el mundo pecador quería estar en Antioquía. Tú me dirás, ¿pero por qué, pastor? Porque Antioquía era una ciudad con una moral relajada. Porque tenían templos dedicados a la prostitución sagrada.
¿te imaginas? O sea, en cada templo en Antioquía estaba dedicada a la prostitución sagrada. Ahora te imaginas, donde hay prostitución, hay un montón de pecadores. Antioquía era un centro comercial de ámbito internacional. Todo el mundo venía a vender y comprar en Antioquía. Allí las tradiciones que la gente traía de sus regiones no se practicaban, sino se pasaban por alto. Es como decir, Antioquía en esa época era como la ciudad de Nueva York hoy día. O como París, la ciudad de París hoy día. Plantar una iglesia en Antioquía sería una gran bendición, porque Antioquía se podría convertir en la capital del cristianismo gentil, como realmente se convirtió la ciudad de Antioquía en la capital del cristianismo gentil, y de ahí salió el evangelio para todo el mundo. ¿Notas, mi hermano, la tremenda visión de estos creyentes de origen judío de Chipre y de Cirene, que tomaron la decisión de hacer algo diferente? Tremenda visión. Y mira, y eran de origen judío. Ellos decidieron dejar sus esquemas, decidieron dejar todo lo que le habían enseñado. No, la palabra solo es para los judíos, nada más, no dejen de predicar. Ellos decidieron hacer algo diferente y se lanzaron hacia los gentiles. Estos judíos no tenían una visión localista, ¿no? Sino tuvieron una visión mundial de llevar el evangelio. Ellos querían llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso fueron tras Antioquía. Claro está también que detrás de esta visión había una gran motivación. ¿Cuál motivación? Yo creo, la compasión por la gente. Donde tú ves pecadores, tú sientes compasión por la gente. Pecadores que podían, ellos vieron una gran cantidad de pecadores que podían venir a los pies de Cristo. Ellos fueron fieles seguidores de su maestro, el Señor Jesús. Estos creyentes que decidieron hacer algo diferente, eran fieles discípulos del Señor Jesús, porque el Señor Jesús también, dice Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estos cristianos sintieron tremenda tristeza al ver la condición de todos aquellos que vivían en Antioquía. Gente perdida en el pecado, gente que va camino a la condenación eterna en el infierno y no lo saben. Gente sin dirección ni propósito, gente sumergida en las filosofías de este mundo. Todo esto los impulsó a hacer algo diferente y llevarles el evangelio. Amén. ¿Están acá mis hermanos? Pastor, ¿siguen acá los hermanos? ¿Seguro? ¿O ya se han ido? ¿Los de arriba siguen acá? Muy bien. ¿Los de abajo? Muy bien. Yo pensé que me había quedado solo, mami. Perdón, yo le digo mami a mi esposa. No sé si tengo algún problema psicológico pero le digo mami, ¿no? Yo le digo mamá, ¿no? No sé si extraño a mi mamá o no. Mis hermanos, es interesante lo que pasó con este grupo de cristianos. Decidieron hacer algo diferente y gracias a que hicieron algo diferente, entonces llevaron el evangelio a los gentiles y dieron inicio a esta linda iglesia, la iglesia de Antioquía de Siria. No es fácil romper moldes. No es fácil, mi hermano, romper esquemas. No es fácil romper paradigmas. No es fácil romper todo. Siempre lo hemos hecho así. No es fácil. No es fácil ir a la gente y tener compasión por la gente y llevarles el evangelio. No es fácil. Pero es lo que debemos tener, porque si no tenemos eso, no vamos a llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. A veces estamos tan acostumbrados, ¿no es cierto?, a estar nosotros mismos, ¿no? Qué lindo entre nosotros, y nos olvidamos de los que están perdidos. Yo recuerdo, permítame contarlo, lo conté ayer también,
Yo recuerdo, estuve en la ciudad de Quito y me encontré con un pastor que me contó algo muy interesante. Él estaba predicando en ese momento de este pasaje, Mateo 9:36, de la compasión del Señor Jesús por la gente. Ese día él decía: iglesia, tengamos compasión por la gente y vayamos a la gente. Pero en ese momento que él predica, aparece por la puerta de la iglesia alguien vestido de negro, y todo de negro. Venía con un sacón de negro, polo negro, pantalón negro, botas negras y todo de negro. Y el cabello así echado para un costado, y entraba así como si fuera de ultratumba, entró así al templo. Los hermanos sugieres con la justa lo miraron y se sentó atrás, me dice, él me estaba contando, se sentó atrás. Y a mí también casi me cambia el tema. Yo estaba predicando la compasión de Jesús, me asustó, pero seguí predicando de que debemos tener compasión por la gente. Y le perdí el rastro. En la semana que él había predicado el tema, dice que lo va a buscar esta persona. Viene su secretaria y le dice corriendo: pastor, ha venido una persona vestida toda de negro, con botas negras, que todo su aspecto negro, y ha venido a buscarlo usted. A mí. Sí, quiere hablar urgente con usted. Bueno, el pastor le permitió entrar, no le dijo: bueno, hazlo pasar, ¿no es cierto? Pero por si acaso, quédate cerca, ¿no? O llaman los hermanos, ¿no? Como hacemos los pastores, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Por precaución. Entonces llaman a los hermanos y que estén cerca, por si acaso, por si acaso. El hombre entró así, todo de negro, y se sentó en la oficina del pastor. Y claro, el pastor le dijo: bueno, ¿en qué le puedo servir? Y dice que él me estaba contando y me dice que el hombre le dijo: mire, pastor, yo soy pastor como usted. Me dijo: ¿cómo? ¿Usted es pastor como yo? Sí, yo soy pastor como usted. Mire, pastor, déjeme contarle. Yo fui emo. Yo no sé si tú sabes qué cosas son los emo. Yo fui emo por muchos años. Los emos son un grupo subterráneo, los jóvenes saben, un grupo de personas, de jóvenes que creen en la muerte, suelen adorar la muerte, suelen vestirse de negro, suelen cortarse las manos. Hubo una época en que esto tuvo mucho auge y los jóvenes se metían a estos grupos emos, se peinan así, viven deprimidos y hay personas que se han muerto, se han autoeliminado, ¿no? por seguir este tipo de corriente. Y entonces él me dice: pastor, yo fui emo por mucho tiempo, pero a mí me compartieron el evangelio, alguien que se atrevió a entrar entre los emos. Y entonces cuando yo me convertí al evangelio, yo dije: yo voy a alcanzar a estas personas que están metidos en este grupo y los voy a ganar para Cristo. Entonces la única manera que tengo yo para alcanzarlos para Cristo es vistiéndome como ellos. Es la única manera que yo puedo entrar tienen sus reuniones subterráneas como a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y solo es la única manera que tenemos para entrar. Y entrar, conocerlos, yo entro, los conozco y luego allí tengo la oportunidad de compartirles el evangelio. Y hemos ganado a muchas personas, han salido de esta esclavitud del emo y ahora son cristianos verdaderos. Pero ¿sabe cuál es el problema, pastor? Que tenemos un lindo grupo de ex-emos y queremos involucrarnos en una iglesia y ninguna iglesia nos recibe. Mira qué triste. Ninguna iglesia quiere recibirnos. ¿Por qué? Porque nos vestimos de negro y porque tenemos que evangelizar así. Y usted, pastor, le dijo, el domingo predicó de la compasión que se debe tener por la gente. Así que le pregunto si usted está dispuesto a recibirnos en su iglesia.
Si te dicen eso, mi hermano, ¿qué haces? Y tú acabas de predicar de la compasión de Jesús. Este pastor amigo me dice, mira Fernando, yo estaba atento y le dije, ¿qué hiciste? Mira, no, yo tuve que ser consecuente con el mensaje que había predicado. Al pastor lo involucró en su equipo pastoral, lo tomó en su equipo pastoral y al grupo lo asumió en su iglesia. Y le tuvo que enseñar en su iglesia que la evangelización es a todos los hombres, a todas las mujeres. Y que debemos tener compasión por todos. Y aún por gente que está metida en grupos o en lugares que a uno menos pensaría ingresar. Ese grupo comenzaron a reunirse en la tarde, les dio en el horario de la tarde para no tener dificultades, un primer horario. Se reunían en la tarde y se venían vestidos de negro porque era una manera de poder llegar a estas personas. Y comenzó a llegar con el evangelio a este grupo. Imagínate, mi hermano, si nosotros no hacemos algo diferente, si no tenemos compasión por la gente, hay muchas personas que están necesitadas del evangelio afuera. Pero a veces nuestros esquemas, Nuestros esquemas no nos permiten a nosotros ir y a buscar al perdido. Y el perdido está en diversas condiciones, en diversas circunstancias. Estos creyentes hicieron la diferencia y alcanzaron a la ciudad de Antioquía con el evangelio. Ahora lo segundo, mi hermano, la segunda lección, permíteme rápidamente, debo ir terminando. Una iglesia que evangeliza tiene la aprobación de Dios y de sus autoridades. Claro que sí. Una iglesia que evangeliza tiene la aprobación de Dios y de sus autoridades. Tú puedes pensar, pastor, Dios y las autoridades eclesiales ¿aprobaron este cambio de planes que hicieron estos desconocidos creyentes? Sí. En primer lugar, Dios lo aprobó porque dice el versículo 21, mira lo que dice ahí, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos no hicieron la obra de Dios, estos creyentes de origen judío no hicieron la obra de Dios en su carne, no, con el deseo de ser aplaudidos o por capricho. La mano del Señor estaba sobre ellos. Y por el hecho de que Dios estaba con ellos, eso fue lo que los movió a cumplir la gran comisión. Y tuvieron compasión por la gente gracias a que Dios estaba en el corazón de ellos. Dios aprobó lo que ellos hicieron al bendecir su labor cuando se convirtieron un gran número de personas. Creyeron y fueron transformados. Se convirtieron de verdad. Cuando la motivación es obedecer a Dios y la compasión por la gente, Dios aprueba y Dios bendice con conversiones que se producen en el cielo y por obra del Espíritu Santo. Y lo segundo, tuvieron la aprobación de las autoridades eclesiásticas. Porque los cristianos de origen judío seguían la tradición de alcanzar con el evangelio solo a los judíos, como Pablo dijo, al judío primeramente. Pero hicieron algo diferente y se arriesgaron y fueron también al griego y empezaron a ganar gentiles para Cristo. ¿Las autoridades eclesiales lo aprobarían? Bueno, ellos no tenían el conocimiento de la aprobación de Dios. Y mira lo que pasó, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Los que llevaron a cabo tan grande avivamiento no tenían los pergaminos, ni los títulos, ni la fama para aceptar la validez de lo que estaba pasando. Así que la iglesia de Jerusalén envió a un líder reconocido, respetado, para que verificara lo que estaba sucediendo. Gracias a Dios enviaron a Bernabé. ¿Y por qué enviaron a Bernabé? Porque Bernabé era un judío, era un creyente de origen judío de Chipre, como algunos de los creyentes desconocidos que habían predicado a los gentiles en Antioquía. ¿Qué pasó cuando llegó? Hizo lo que suelen hacer los famosos cuando ven las obras buenas de los desconocidos,
los criticó, se sintió amenazado. Bernabé quizás menospreció lo que Dios había hecho. ¿Acaso les dijo por qué han desobedecido al ganar gentiles para Cristo? ¿Tenían que hacer lo que siempre se hace? ¿Acaso les dijo eso Bernabé? No, no. Hizo lo que todos debemos hacer cuando vemos que Dios usa a un hijo de Dios. En primer lugar, Bernabé se alegró al ver cómo Dios los había usado. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó Bernabé. Bernabé no es mezquino. Bernabé no es egoísta. Bernabé sabe alegrarse con los logros de los demás. Y cuando vio la gracia de Dios en acción, es decir, salvando vidas para Cristo sin importar prejuicios, Bernabé se alegró. En segundo lugar, Bernabé animó a todos a seguir fieles al Señor. Él fue y animó, alentó, versículo 23, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y en tercer lugar, Bernabé formó un equipo para ayudar al crecimiento de la nueva iglesia, versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bernabé se comprometió con la nueva iglesia y no solo eso, sino que caminó 180 kilómetros para reclutar a Saulo para que colaborara con él en la edificación de la iglesia de Antioquía. La tarea era grande y se necesitaba ayuda. ¿Cuántos se habrán convertido al Señor con la predicación de esto? No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice una gran multitud. Por eso necesitaba a Saulo, para que le ayudara a edificar la iglesia. Ahora, ¿por qué Bernabé se alegró y animó y ayudó a la nueva obra? Tú me dirás, pastor, pero qué tremendo carácter el que tenía Bernabé de reconocer el trabajo de otros. La clave está en el versículo 24. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Allí está la clave para reaccionar correctamente ante el trabajo de otros y saber reconocer el trabajo de otros. La calidad de vida espiritual que tenía Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. El carácter santo, noble, espiritual es la clave para reaccionar de manera correcta cuando Dios usa a mi hermano. ¿Amén o no? Y tercero, mi hermano, termino, pastor, mil disculpas. En el siguiente servicio me voy a ceñir a los 40 minutos. ¿Amén? Perdóneme. 3, lo último. Una iglesia que evangeliza producirá hermosos resultados. Cuando la iglesia toma en serio la evangelización, mi hermano, como estilo de vida, no como ministerio. No existe el ministerio de evangelismo en la Biblia. En la Biblia todo creyente evangeliza. ¿Qué pasa con una iglesia que nace gracias a cristianos que evangelizan? Lo primero que va a pasar es que va a crecer en número, claro. Versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuánto era esa multitud? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero imagínense, mi hermano, habrán sido 1,000, 2,000, 3,000. Fue agregada a la iglesia del Señor. La iglesia que evangeliza crece, se multiplica. Lo segundo, mi hermano, la iglesia también crecerá en calidad de vida. Claro está. Versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Porque el evangelismo va de la mano ¿con qué? Con el discipulado. Y mira, mi hermano, no basta evangelizar, hay que discipular a los que nosotros evangelizamos. Bernabé fue a traer a Saulo y un año enseñaron la palabra de Dios y tener de maestros a Bernabé y a Saulo. Imagínense la calidad de vida de esos discípulos.
Lo tercero, mi hermano, es que esta iglesia va a comenzar a impactar su sociedad. No va a pasar desapercibida. La iglesia que evangeliza no pasa desapercibida en su barrio. No, va a impactar su barrio. Versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos de Cristo. Y el término cristiano significa del grupo de Cristo. Era una especie de insulto o burla. Claro, se burlaban de la gente diciendo, ahí van los cristianos. Pero nosotros sabemos que más que una burla, era el impacto, el buen testimonio que estaban causando los cristianos en esa ciudad. En cuarto lugar, la iglesia nacerá siendo una iglesia generosa, iglesia que evangeliza, está mirando siempre el bien y buscando el bien de los demás. Al final termina siendo una iglesia generosa. En aquellos días, versículos 27 y 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba de entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a los que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hambre en toda la tierra, aún en Antioquía. Pero los que más estaban sufriendo era la iglesia de Jerusalén por causa de la persecución. ¿Qué hizo la iglesia de la naciente iglesia de Antioquía? Levantaron una ofrenda y la enviaron a sus hermanos por medio de Saulo y Bernabé. Iglesia que evangeliza es una iglesia generosa. Es una iglesia que sabe dar su vida, su tiempo y sus recursos. Y lo último, mi hermano, por último se convierte en una iglesia misionera. Claro que sí. De Antioquía salieron los primeros misioneros, los 3 viajes de Pablo. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, en que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y empezaron los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿De dónde? De Antioquía. La iglesia que evangeliza su barrio, tarde o temprano va a querer evangelizar el mundo entero. De allí saldrán los próximos misioneros. Porque lo que tú haces en tu localidad, lo vas a hacer en el mundo entero. Amén. Pero lo que no haces en tu localidad, no lo vas a hacer en ningún lugar. Así que no dejen de ser una iglesia que evangelice.